Su Biblia, hermanos, en Deuteronomio. Deuteronomio se encuentra en el Antiguo Testamento. Busquen el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 16. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, si ya lo tienen, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Solamente un versículo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, todos en el 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Palabra de Dios, tome su asiento. Estamos celebrando el Día de la Madre. El Día de la Madre. El Día de la Madre es un tema donde el cristianismo tiene diferentes puntos de vista. Claro, no solamente en esta celebración estamos divididos, sino hay varios donde no estamos de acuerdo. Así que hoy tenemos dos puntos importantes de nuestro tema, el Día de la Madre. El primer punto es, ¿el Día de la Madre es pagano o no? El número uno es, ¿el Día de la Madre es pagano o no? Y el número dos que vamos a estar elaborando es la responsabilidad de ser madre. Son dos puntos donde vamos a estar estudiando en esta hora de la tarde, mis estimados hermanos. Para no perder mucho tiempo, comenzamos con nuestro punto 1. Punto 1. ¿El Día de la Madre es pagano o no? Porque eso es lo que estamos escuchando. Muchas personas dicen, bueno, el Día de la Madre es paganismo, ¿no? Es decir, es del mundo y la iglesia no debe practicarlo. Eso es lo que hemos venido oyendo de parte de muchas iglesias. Y eso es lo que quiero que ustedes y yo aprendemos en esta hora de la tarde. Bueno, pues el Día de la Madre puede remontarse a las antiguas prácticas paganas, eso no lo vamos a negar. O sea, viene del paganismo hace mucho tiempo. Pero ha pasado por muchos cambios y nombres se han cambiado hasta llegar a lo que conocemos hoy. La historia del Día de la Madre puede remontarse a las celebraciones de la antigua Grecia en honor a Rea, la madre de los dioses paganos. Durante la década de 1600, los primeros cristianos en Inglaterra celebraron un día para honrar a María, la Madre de Cristo. Por un orden religioso, la festividad se cambió más tarde para incluir a todas las madres. El Día de la Madre se celebra en los Estados Unidos una vez al año, el segundo domingo de mayo, como lo que estamos celebrando hoy. Mientras que el Día de la Madre en Latinoamérica, en quizás algunos lugares en Sudamérica, se celebra el 10 de mayo. Hermanos, las formas más tradiciones de celebrar el Día de la Madre son llevar a las madres a cenar y honrarlas con tarjetas, flores o dulce. Bíblicamente,
bíblicamente, honrar a las madres y a los padres es un mandato de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Deuteronomio, nuestros amigos y hermanos que apenas llegaron, bienvenidos a su familia, la Iglesia Bíblica Jesús Salva. Damos un aplauso a los hermanos que apenas llegaron. Amén. Este es el muestra de que nos gozamos que ustedes estén aquí, hermanos. Bienvenidos. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, que apenas leímos, hermanos, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en el Nuevo Testamento se encuentra lo mismo en Efesios capítulo 6, versículo 2, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Claro, la Biblia no nos manda a dedicar un día especial para honrar a nuestras madres, ni hay nada en la Biblia para condenarlo también. Así que la pregunta es si, considerando las raíces paganas de la festividad, los cristianos deben celebrar el Día de la Madre conforme a lo que dice la palabra de Dios. La clave se encuentra, busquen conmigo hermanos, en Romanos capítulo 14. La palabra clave se encuentra en Romanos, y Romanos se encuentra en el Nuevo Testamento, en el capítulo 14, donde fue dada nuestra lectura. Si debemos o no debemos celebrar el Día de la Madre. Romanos capítulo 14, versículo 5 y 8. Digan un amén si ya lo encontraron. Amén. Leamos estos versículos tan maravillosos que hay veces los saltamos. Romanos capítulo 14, versículos 5 al 8. Dice así. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Como cristianos, debemos estar plenamente convencidos de lo que estamos haciendo. Si es agrado a Dios. Así que celebrar el Día de la Madre si va en contra de la conciencia de uno, entonces no es apropiado celebrar. Por otra parte, si uno decide no celebrar el Día de la Madre o cualquier otra festividad por razones de conciencia, eso está bien. Escuchen bien. Siempre y cuando no se vuelva uno orgulloso
mirando con desprecio a aquel que sí celebra. En otra palabra, que no seamos como el fariseo que se menciona en Lucas capítulo 18, versículo 11 al 14. Búsquenlo conmigo en Lucas capítulo 18, versículo 11. Que no nos volvamos orgullosos, porque dice uno, yo no practico, y uno se vuelve orgulloso y desprecia a los que practican el Día de la Madre. Lucas 18, capítulo 18, perdón, Lucas 18, versículo 11. Si ya están allí, digan un amén. Vamos a leerlo hasta el 14. Vamos a leer desde el 9, hermanos, versículo 9 hasta el 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, del fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como todos los temas, no específicamente abordados en la Escritura, tenemos la libertad, hermanos, de celebrar o no celebrar el Día de la Madre. El que lo celebra está bien, y el que no lo celebra, que no se siente orgulloso y desprecia a su hermano que celebra. Como dice, de acuerdo con la referencia personal. Escucha lo que dice Romanos, hermano, capítulo 14, versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Es decir, el que celebra un día especial para las madres, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, es decir, el que no quiere celebrar ese día, para el Señor no lo hace. El que come, por ejemplo, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. En inglés, los jóvenes, the one, me gusta más el de inglés, quizás porque lo entiendo un poco mucho más mejor. The one who observes the day, en la palabra observes, es decir, el que observa el día. The one who observes the day observes it for the Lord. And the one who eats does so with regard to the Lord, for he gives thanks to God. And the one who does not eat, it is for the Lord,
that he does not eat and give thanks to God. En otra palabra, el que observa cierto día, para el Señor lo observa. El que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. ¿Va? Entonces, no debemos decir, es que el Día de la Madre viene de la antigua Grecia, que es de Rea, la madre de los dioses. No debemos celebrarlo. Pero si es para honrar a las madrecitas, ¿qué mal nos hace? Nada. No estamos haciendo algo malo. No las estamos criticando, no las estamos pegando. De hecho, las estamos honrando. ¿Va? Eso es lo que estamos aprendiendo. Así que ese es nuestro punto número 1. Ahora ya aclaramos la confusión. Veamos nuestro punto 2. ¿Cuál es el punto 2, hermanos? ¿Si están despiertos? Wow, solamente el presidente juvenil. ¿Y los demás? ¿Cuál es el punto 2? La responsabilidad de ser madre. Esto es donde, hermanas, si van a escuchar algo que duele, y quizás usted dice, wow, este pastor sí, como que duele su palabra, pero si está en la palabra de Dios, no lo atribuye a mi persona, atribúyelo a la Biblia, ¿verdad? Pero si es mi propia palabra, entonces atribúyelo a mí. El ser madre es un papel muy importante que el Señor elige otorgar a muchas mujeres. Pero no todas las mujeres tienen ese privilegio. Hay muchas mujeres que no pueden tener hijos. Así que tener hijos es un privilegio. Se dice que una madre cristiana debe amar a sus hijos. Una madre cristiana debe amar a sus hijos. Vayan conmigo en Tito. En Tito. Tito se encuentra después de Segunda de Timoteo, antes de Hebreo. Es muy fácil de llegar y es muy fácil de pasar Tito porque es muy pequeño. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Es tan lindo escuchar que ustedes están buscando en su Biblia, hermanos. Es tan lindo escuchar las hojas pasar. Eso quiere decir que esta iglesia todavía usa Biblia y no tecnología. Tito capítulo 2. Ahora busquen el versículo 3 y vamos a leerlo hasta el 5. ¿Ya lo encontraron? Digan un amén. Leamos la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen, escuchen esto, es muy hermoso, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es muy lindo cuando leemos la palabra de Dios. El 4 dice, que enseñen, está hablando de las ancianas, las de mayor edad, que enseñen a las mujeres jóvenes, las que están casadas,
a amar a sus maridos. Pero hay uno aquí dice, y a sus hijos. ¿Por qué? Para que así el nombre del Señor, y que es nuestro Salvador, no sea blasfemado. En el Salmo 127, 3 al 5 nos dice que los hijos son regalos del Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En Tito capítulo 2, donde estamos todavía, en el versículo 4, nos dice que las mujeres jóvenes casadas deben amar a sus hijos. Escuchen estas palabras. Amar a sus hijos. Es fácil de decir, hermanas, que amamos a nuestros hijos. Pero amar a sus hijos está hablando del amor materno. Al observar muy bien lo que dice Tito capítulo 2 versículo 4, las mujeres no nacen con este amor. Tienen que ser enseñadas, guiadas por las demás mujeres que ya tienen experiencia, ancianas, es decir, mayores de edad, de pelo blanco. Esas son las que deben enseñar a las mujeres cómo es el amor verdadero de una madre hacia los hijos. La idea primordial de Tito capítulo 2 versículo 4, amar a sus hijos es preferir a su hijo sobre todas las cosas. Escuchen esto. Amar a los hijos es preferirlos sobre todas las cosas. Hoy en día hay mujeres que prefieren el aborto que tener hijos. Hoy en día prefieren abandonar a sus hijos y se divorcian y dejan a los hijos a cargo de los padres. O viceversa. Hay veces el papá y la mamá dejan a los hijos abandonados y los dejan con los abuelos. ¿Por qué? Porque el papá se va con otra mujer y la mamá se va con otro hombre y los pequeños inocentes se quedan sin padres. Amar a sus hijos es cuidar de ellos. Es decir, asegurar que no se golpean, que no se lastiman o que sean maltratados. Hoy en día, hermano, hay madrecitas que realmente solamente traen niños en el mundo y no los cuidan. Amar a sus hijos es alimentarlos. Hay madres que ni tienen cuidado de alimentar a sus hijos. Es el niño que comienza a chillar o comienza a hacer sus berrinches. Hasta entonces la mamá se da cuenta que el niño no ha comido. Amar a sus hijos es abrazarlos con amor.
Hoy en día hay veces las madres ya no abrazan a los niños. Hasta les da pereza de dar un abrazo a sus hijos. Como que, ay, no, hace rato yo te estuve abrazando. Se cansan. Amar a sus hijos es cubrir sus necesidades. Cuando son pequeños, mantenerlos limpios. Hoy en día hay madres que realmente, gracias a Dios, no hemos visto aquí en la iglesia bíblica Jesús Salva, pero hay niños que ya llevan 6 horas con el mismo pañal y así de montón. Y se mira, raspando su pañal y cayendo su pañal. Y la mamá allí en teléfono. Amar a sus hijos es cuidarlos, bañarlos, mantenerlos limpios. Que no estén comiendo basura. Amar a sus hijos es entablar una tierna relación con ellos. Que ellos tienen la confianza de contarte lo que les pasa. Hay padres y madres de familia hoy en día, hermanos, que no tienen esa conexión con sus hijos. Lo único que son buenos es traerlos en el mundo. Pero conocer lo que les sucede, nada. Por eso hay hoy en día en los Estados Unidos, hay jóvenes y señoritas suicidándose porque reciben bullying en la escuela, acosos de parte de otros compañeros. Y los padres no saben lo que está pasando. Y cuando ya se suicidó, ¿qué dicen? ¡Ay, era tan tierno, era tan inocente! Pues no sabías lo que estaba pasando. A las madres cristianas se les ordena varias cosas en la palabra de Dios. Y concluimos con estas cosas. Número 1. Se encuentra en Deuteronomio 6, 6 al 7. Búsquenlo. Se les manda, se les ordena a las madres cristianas estando disponibles. Disponibles. Deuteronomio 6, 6 al 7. Mañana, tarde y noche estén disponibles a sus hijos. Deuteronomio 6, 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando tú en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Escuchen esto. Disponibilidad. Número 2, involucrarse. Se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 4. Involucrarse. Interactuando, acordando, pensando y procediendo la vida juntos con nuestros hijos. Estar involucrado en la vida de nuestros hijos. Tener una sana conversación, pensando en ellos, qué es lo que van a hacer. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos, ¿qué dice? En disciplina y amonestación del Señor. Número 3, enseñándoles. Se encuentra en Salmos 78, 5 al 7.
enseñándoles con las Escrituras el punto de vista bíblico del mundo. Hay que enseñarles a nuestros hijos cómo es el mundo donde vivimos, lo torcido que es. Salmo 78, 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Número 4, entrenarlos. Ayudando al niño a desarrollar sus habilidades y descubrir su potencial. Esto se encuentra en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se aparte de él. Hay que entrenar a los niños, enseñarles cuando son pequeños. Número 5, disciplinarlos. Número 5, disciplinarlos. Efesios 6:4. Ya lo hemos leído. Enseñándoles en el temor de Dios, señalándoles su camino en forma consistente, amoroso y firme. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Número 6, nutriéndoles. Se encuentra en Gálatas 5:22 al 23. Proveyendo un ambiente de constante soporte verbal, libertad de fallar, aceptación, afecto y amor incondicional. Mostrarles el fruto del Espíritu Santo que se menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay que nutrirle a nuestros hijos estos dones, hermanos, estos frutos del Espíritu Santo. Es una gran responsabilidad que cae sobre nuestras madrecitas. Una gran responsabilidad. Y por último, número 5. Siendo un modelo de integridad. Las madrecitas, siendo un modelo de integridad. Viviendo lo que enseñan. Siendo un modelo mediante el cual un niño puede aprender. Captando la esencia de una vida piadosa. Deuteronomio 4:9. Hermanos, hermanas, todas las que están aquí, que lo que dice tu boca es lo que practicas. Porque hay muchas madrecitas, son muy buenas para castigar, para dar cinchazo, pero no son muy buenas en el ejemplo del hogar. Deuteronomio 4:9. Por tanto,
guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, está muy claro la responsabilidad de una madre. Pero no se siente mal las que no tienen. Las que no tienen hijos. La Biblia nunca ordena que todas las mujeres deben ser madres. Sin embargo, dice que aquellas que son bendecidas para ser madres deben tomar seriamente esa responsabilidad. Las madres tienen un único y crucialmente importante papel en la vida de sus hijos. La maternidad no es un trabajo o tarea desagradable, es algo hermoso, es un privilegio de Dios. Así como una madre lleva a su bebé durante el embarazo y alimenta y cuida de un niño durante su infancia, así también las madres juegan un constante papel en la vida de los niños, adolescentes y jóvenes adultos. Y aún cuando llegan a la edad madura y tienen hijos, aún las madres tienen cuidado de nosotros. Hermanos, hermanas, muestren el amor, el cuidado, la educación y el ánimo de seguir adelante a sus hijos. Sean madres ejemplares en este mundo tan perverso y lleno de oscuridad. Crían, guían, hasta cuando el Señor les permite. Palabra de Dios. Oremos.